En el capítulo 21 del Génesis nos relata la historia de Agar. Agar era la sierva de Sara, la esposa de Abraham, que como Sara no veía cumplir la promesa de Dios, por ayudar a Dios le entregó la sierva a Abraham y ésta quedó embarazada y dio a luz a Ismael, el primer hijo de Abraham. Pues con el paso del tiempo se cumplió aquella promesa que Dios había dado en el tiempo acordado a Sara. Su esterilidad se rompió y ella quedó embarazada de Isaac. Por lo tanto, tuvo el hijo tan deseado de la promesa del Señor Abraham. Con el paso del tiempo crecieron los niños y jugaban, pero Sara sentía un poquito de celo o tenía mucha, podríamos decir, mucha inquietud con Ismael. Por tanto, pidió a Abraham que lo sacara de aquel lugar, porque no quería que compartiera con el hijo de la promesa la herencia del Señor. Abraham se sintió muy entristecido, porque Ismael también era su hijo y lo amaba. Pero Dios habló a Abraham y le dijo: Abraham, no te pongas triste, que no te preocupes por Nagar y por tu hijo, porque yo lo voy a bendecir, porque es hijo tuyo, le dice el Señor. Entonces dice que Abraham tomó a Agar y a su hijo, le dio provisiones y un odre y lo envió al desierto para tomar el camino. En medio del desierto, donde Abraham ya se había retirado y ella emprendido el camino, en medio del desierto se le acabó la provisión a Agar y el agua. Entonces ella estaba desesperada, por lo tanto dejó el niño en un lugar y se retiró porque no quería verlo morir. Cuando el niño empezó a llorar, dice la palabra de Dios que el niño, cuando empezó a llorar, Dios escuchó el clamor de Ismael. Y dice la palabra de Dios que el ángel del Señor le dice a Agar: Agar, ¿qué pasa? ¿Por qué está llorando el niño? Dios escuchó el llanto del niño. Entonces ella le explica todo, que se quedó sin provisión y no quería ver morir a su hijo. El ángel del Señor le dice a Agar: pero mira ahí la fuente. O sea, la fuente estaba frente a Agar y ella no la veía en medio del desierto. Pero lo más hermoso de todo esto que nos podríamos preguntar: ¿cuántos niños estaban llorando en esa hora, en ese tiempo en Israel? Era muy grande. Habían muchos niños. ¿Cuántos no podrían estar llorando al mismo tiempo que Ismael? Pero sobre Ismael había una palabra y una promesa de Dios, que no le faltaría nada, porque le dijo a Abraham que no se preocupara, que no le iba a faltar nada a su hijo y que lo bendeciría, porque era hijo de su amigo Abraham. Entonces, esa es una palabra maravillosa que el Señor nos da en esta noche. ¿Qué palabra, qué promesa nos ha dado el Señor a nosotros? Tú podrías decir: pero fue Abraham, era porque era hijo de Abraham. Nosotros somos más, porque somos heredero de la gracia, coheredero de la gracia por Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios que San Pablo dice: aquel que no conoció el pecado se hizo pecador por nosotros, y por tanto somos justificados en Jesucristo a través de la fe. Por eso Jesucristo les dice a sus discípulos: quien me conoce a mí, conoce al Padre, y yo hablaré ante el Padre por ustedes. Y aunque el enemigo diga que lo quiera zarandear o ha mandado, yo pediría al Padre que aumente la fe. Puede que tú te encuentres en el desierto, se te acabó la provisión, estás en el desierto, crees que ya vas a morir, que la enfermedad te está corriendo y que estás en cama, que los médicos no dan ningún diagnóstico esperanzador. ¿Acaso tiene un hijo rebelde? Está en la oscuridad, ya no hay cómo alcanzarlo. ¿Acaso tenemos? ¿Cuál es el desierto que estamos pasando? ¿Cuál es la provisión que nos falta? En esta noche vamos a decirle al Señor: ven Espíritu Santo y limpia la ceguera que hay en mí y permíteme ver la fuente. La palabra de Dios nos dice en el Salmo que los ojos del Señor están puestos sobre los justos y su oído y se inclina hacia ellos, hacia su clamor. Aún siendo un bebé, Ismael clamó con ese llanto en el desierto y los oídos del Señor se inclinaron a él, porque ya Dios había dado una promesa. Y Dios ya te dio una promesa a ti y me dio una promesa a mí. Todo el que cree en Jesucristo y sigue sus caminos será salvo, él y su casa.
su casa y él serán salvos. Vamos a pedirle en esta noche al Señor que sea Él que nos permita ver la fuente, que nos permita saciarnos de esa provisión que nos falta, que es la más importante, que es la fe. Como dijo aquel hombre, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Y Jesús les dijo a los discípulos, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se le abrirá, porque el que toca no se le dejará fuera. Vamos a tocar el corazón, la puerta de Dios, con un clamor de esperanza y de fe. Vamos a clamar porque somos sus hijos, oveja de su rebaño, dice su palabra. Entonces vamos a clamar a Él que todo lo puede, pues Él mismo dice, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. En medio del desierto tenemos que clamar al Señor. No es tanto que nos saque del desierto, sino que nos permita ver su gloria en medio del desierto, la fuente, porque el salmista dice que las bendiciones nos alcanzarán. No somos nosotros que tenemos que ir tras la bendición. La bendición te alcanzará cuando tú obedeces al Señor. Todos nos ha fallado la fe. Somos humanos y vivimos en una carne humana que se desbasta por las tribulaciones que nosotros vemos, porque es más lo que nosotros vemos que lo que realmente es. La fuente está, pero nuestros ojos están cegados. Entonces en esta noche vamos a pedirle al Señor que nos abra los ojos a través del Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo a los discípulos, no tengan miedo, dejen que me vaya, que el Espíritu Santo hablará por ustedes. El Espíritu Santo, nosotros estamos viviendo en el año de la gracia del Señor. Tenemos a Jesucristo como justificador ante el Padre a través de la fe. La fe de Abraham fue que justificó que se cumpliera toda la promesa que el Señor había dado. Y como dice Jesús, con aquella mujer que iba tanto, aquella viuda, a pedir a aquel juez, y tanto que iba, hasta que el juez dijo, yo le haré justicia. Y la palabra que Jesús nos deja es, ¿encontrará el Señor esa fe cuando vaya a la tierra? Y esta noche vamos a pedirle al Señor que aumente nuestra fe y vamos a analizar qué tanta fe tengo. ¿Acaso tengo la fe de ver que todo se está destruyendo a mi lado y yo decirle, Señor, yo confío en ti? ¿O simplemente me pongo a llorar y dejo todo como hizo Agar, lejos, ya me doy por vencida? Como aquella viuda de Sarepta que dijo a Elías cuando le pidió un pan, no, pues yo no tengo, solamente tengo para un pan para mi hijo y vamos a echarnos a morir. Ya se acaban las esperanzas, se acabó la harina, la sequía ha destruido todo. Pero ella creyó la palabra que le dijo Elías, que le dijo, vete y llame el pan y no te va a faltar ni harina ni aceite. Ella creyó en esa palabra y fue y hizo ese pan y se lo llevó a Elías. Y le dice la palabra de Dios que a aquella viuda no le faltó ni aceite ni harina. Dice el Señor, ¿acaso te va a faltar lo que yo he dicho que te voy a proveer? Si Dios es la salud, por sus llagas fuimos curados. ¿Por qué tenemos que rendirnos a la enfermedad? ¿Por qué la enfermedad tiene que corroer nuestra fe? Si no es lo que está moviendo humano lo que importa, es la palabra que está sobre nosotros. Y dice la palabra del Señor que ella no retorna al Señor vacía, sino que cumple su cometido. Por eso en esta noche, queridos hermanos, en este día, vamos a pedirle al Señor, Señor, por favor, aumenta mi fe, porque tengo la fuente frente a mí, yo no la puedo ver, porque tu palabra y tu promesa está sobre mí y yo no la puedo creer, Señor. Aumenta mi fe, Jesús. Tú eres mi Dios y mi Señor y mi proveedor. Cambia el agua en vino. Se nos acabó el vino. Se nos acabó la dicha, se nos acabó la gracia que pensamos, la alegría, se nos acabó. Ven y cambia en esta noche el agua en vino. Por eso vamos a cerrar los ojos y en esta oración vamos a decirle, Señor Jesús, tú que eres el proveedor, excelencia de todo, que multiplica el pan y los peces, que da la vida, que da la fe, que sana aún siendo inmerecedores de ella. Hoy levanta la antorcha del Espíritu Santo y que se derrame sobre nosotros. Mira mi casa, mi familia, Señor Jesús. La promesa y la palabra que tú has dicho sobre mí, Señor, se ha de cumplir y yo declaro que
que se cumple. Yo declaro que yo veo la fuente, Señor Jesús, de eso que tú has dicho que se cumplirá, Señor. Yo lo veré. Por eso en esta noche, en este día, Señor, yo coloco en tus manos esa provisión que se ha acotado en mi vida, la alegría, la esperanza.